Bueno, muy bien. Yo creo que ya está en audio el doctor Gustavo Subía. Tuvimos un problema de audio por Zoom. Bueno, yo decía, doctor, que alguien en su sano juicio me explique cómo podés combatir delincuentes si fuiste uno de ellos y lo recordás con placer. Esto lo dice el doctor Subía en su Twitter, muy bien diseñado, incluso, y luego publica esta nota. Mujica, es la cosa más linda entrar a un banco con una 45, así todo el mundo te respeta. Se estrena en Netflix El Pepe, una vida suprema. Y fue dirigida y guionada por Kusturica y filmada en los últimos años de Mujica como presidente del Uruguay. Bienvenido, doctor. Gracias por estar. Bueno, gracias Rubén. Tenemos problemas de conexión. Se Sí. ve que como el partido de Uruguay de ayer empezamos con problemas rumbo al domingo. Bueno, encantado de estar con ustedes. Sí, efectivamente, lo que Mujica dijo, además, lo dijo recientemente después de haber dejado la presidencia, que fue cuando se empezó a filmar ese documental de su vida. Quiere decir que el individuo no hace autocrítica de eventos delictivos en los que participó y por el contrario recuerda emocionalmente agradado, dice es lo más lindo, le explica, además está filmada esa parte que yo reseño en el tweet, es lo más lindo significa que está recordando con placer cómo cometía actos delictivos. Si el presidente del Frente Amplio, Mujica, hizo esas manifestaciones que obviamente todo infiere que podrán ser compartidas por otras autoridades que estuvieron con él del MPP y del MLN oportunamente, podrán ser compartidas. ¿Qué dejamos para el combate contra la delincuencia? Es el gran problema filosófico que hemos analizado. Entonces, hay una falta de seriedad en todo este planteamiento que en los últimos años ha hecho el Frente de cómo combatir la delincuencia, que se expresa todavía también en lo que decía el inspector Lallera, que salió también a quejarse últimamente de la campaña por el no. Lallera fue la expresión de la inercia, de la pasividad frente al delito. Mujica fue la expresión de la solidaridad con los delincuentes y con el actual. En ese entorno frente amplista quisimos combatir el delito y no pudimos. Bueno, claro, había que cambiar la pisada y efectivamente se cambió. Y hay gente capacitada para enfrentar el delito porque no comparte esos proyectos de vida como son los delictuales. No es la cosa más linda entrar a un banco con una 45 para que la gente te respete. Amén de la punta que le podemos sacar al lápiz de buscar mediante la violencia el respeto de la gente, lo cual es una incongruencia supina, y sin embargo Mujica lo pudo decir y el pueblo uruguayo es ese pueblo que va de la nariz para donde lo llevan, que no son todos, pero son muchos, dijo amén a esas palabras. Grosero por donde se lo mire. Doctor, sabe que hoy comenzamos el programa hablando de un tema capital que es la educación para vivir en una república democrática. Yo citaba, conversando por la violación a la laicidad que se ha dado en estos días y que el doctor Schifani, bueno, acusó, formuló una carta por esos enormes cartelones que había en la Facultad de Arquitectura, también en la Universidad de la República. Eso también es violencia, y es violencia al principio de laicidad. Pero yo citaba al Paco Spínola, al escritor Francisco Spínola, en un cuento que se llama Qué lástima, y lo parafraseo prácticamente cuando él dice al comienzo del cuento, qué lástima que la gente sea tan pobre. Luego miró a su esposa agachada, limpiando el patio de tierra por si no había ninguna vinchuca, y se dijo para sí mismo, eso está mal. Y yo creo que eso se aplica a nuestra república porque qué lástima que se ha empobrecido tanto en sus valores republicanos, en su laicidad, en comprender que tenemos que vivir en un Estado que nos cobije a todos por igual y que nos cobije en el principio del respeto al otro y la libertad. Ahora, que hayamos tenido un presidente de la República que haga esta apología de la violencia y del delito, es como usted dice, es realmente una incongruencia supina. Es increíble, ¿no? A lo que hemos llegado. Y esto yo lo cierro con este concepto. Sé que estamos en veda, pero esta gente que dejó que campeara la violencia, el crimen, que no hicieron nada, que fue inercial, que fue omisa, que de algún modo se solidarizó con ese crimen, la Yera, que fue el personaje que nos dijo que si seguía así la cosa íbamos a ir rumbo a la situación de Nicaragua,
Es como decirle ahora, en este referéndum, sí a la delincuencia. Y hay un no que dice Exacto. no, no a la delincuencia. Pero además no fue solamente Mujica. Mujica, un integrante del MLN. Claro. Numerosos integrantes del MLN estaban en cargos de gobierno. Bonomi era el ministro del Interior. Mujica, presidente de la República. Bonomi, que mató Sendix, por la espalda a policías, ¿se acuerda? Mató por la espalda bueno, a cadetes de policía, bueno, estudiantes de pero policía. entonces lo que más me molesta es que cuando llega el momento de confrontar estas ideas, el frentista común no confronta, no puede asumir que tuvimos un presidente de la República, repito, podría haber tenido errores de adolescencia, no, de viejo, ahora en los últimos años, sigue ratificando su conducta, no es una conducta de autocrítica, no existió en ningún momento la manifestación, sí, se nos fue la mano, en aquella época pensábamos que las cosas se podían hacer de esta manera y nos equivocamos. No, está diciendo, no hay nada más lindo. Sí, sí, Está reivindicando en una apología del delito, está reivindicando conductas delictivas sí, de claro. rapiñeros en abuso de las personas que estarían en un banco, abusando, amenazando, agrediendo. Imagínese usted, vamos a poner un ejemplo muy duro, pero viene bien también para hacer repensar. Imagínese que usted, que algunos de estos militares que han sido procesados, en algunos casos injustamente, sin prueba, pero en otros casos hubo prueba efectiva, dijera con el correr de los años, no hay nada más lindo que tener una persona detenida y sopapearlo para sacar la información. Imagínese usted que Claro, alguien hubiera dicho esa frase. Al otro día está incendiado el Uruguay. Bueno, claro. los terroristas que mataron, con esa 45 mataban, con la esposa de Mujica, Topolansky, que hacía aquella graduación de cómo estudiaban las víctimas que iban a asesinar, y eso sí, tenían la prolijidad de observar todos los Sí, detalles de sí, la sí, vida de sí, esas sí. personas. Bueno, lo que es loco, lo que es demencial, es que eso haya pasado en nuestro pueblo, haya sido dado a conocer y no existan personas de la fuerza política de izquierda, que sé que hay personas racionales, no existan que levanten la voz y digan, no, esto no puede ser, no puede ser. Han habido muchos rentistas que se han ido del Frente Amplio, se han ido, y tenemos ejemplos en la política nacional de Sí. personas concretas que no aguantaron más. Bueno, ¿cómo aguanta el resto? ¿Cómo discutimos hoy la LUC? La discutimos y no queremos medidas de control policial con estos especímenes diciendo lo felices que eran de cometer delito. ¿Cómo no le cae la ficha al ciudadano medio de que estamos ante la irracionalidad en este momento? Bueno, Y una por embestida, doctor, suerte, una embestida muy fuerte. Estamos, espero que a muchos uruguayos le caiga la ficha. Estamos ante una embestida de un movimiento totalitarista, internacionalista, hoy representado por el Partido Comunista del Uruguay y el MLN en el sindicalismo uruguayo. No tenemos que olvidar eso. Y hoy el Frente Amplio, tanto el Frente Amplio como el sindicalismo, que son la misma cosa ya, son el Partido Comunista y el MLN. ¿En qué cree esta gente? Cree en la revolución para tirar abajo todas las reglas de convivencia de un Estado republicano y democrático, porque ese es el viejo Estado burgués reaccionario que hay que tirarlo. Hoy lo dicen con otras palabras porque han hecho un neolenguaje claro, marxista, pero hoy hablan del Estado claro. multicultural para América Latina con el socialismo del siglo XXI. Es así, doctor, es así. Y otra cosa que yo Y le queda, agregaría, el disparate además está dado en que siquiera lo dice una persona cualquiera. Lo dice quien fue presidente de la República, enfatizo en República, fue presidente de la República Oriental del Uruguay. a esta altura ya no nos queda mayor convencimiento, ya están los dados echados. Sí, Yo sí. sigo grandemente esperanzado en que esa racionalidad, hoy largaba un tuit diciendo, no es el enano fascista el que llevamos dentro que nos va a hacer votar por la opción del no,
es el hombre biológicamente racional que defiende las cosas que posee, los valores que posee, la familia que posee. Es ese hombre biológicamente racional, ancestral, que nos va a hacer votar por la lógica. Hay, Sí. en ese convencimiento de la vecina, que ya quedan pocas horas para hacerlo frente amplista o de la prima frente amplista, el razonamiento es: Mujica, después de dejar su presidencia, en lugar de hacer autocrítica, valoraba el delito como un arma, valga la redundancia porque el arma la tenía en la mano, como un arma de cambio social. Valoraba el delito. ¿Cómo puede la gente de su grupo político sostener que hicieron lo posible para combatir la delincuencia? No lo hicieron, por eso no pudieron, y ese es mi gran discurso cuando intento expresar estas cosas. El Frente Amplio ideológicamente está incapacitado de combatir el delito, porque el delito fue un instrumento usado por el MLN y propugnado por el Partido Comunista, el delito, la violencia, lo que usted decía recién, para cambiar la sociedad. Entonces es una incongruencia que supongamos que tienen capacidad de combatir el delito. El delito se empezó a combatir a partir de que cambió la titularidad del Ministerio del Interior con Larrañaga, que lo tendremos que recordar después del domingo con un homenaje a un hombre que cambió la pisada de la policía, y comenzó el cambio del 2020 en cuanto a números de delito, apoyado luego por la luz. Los partidos Increíble, de doctor, la coalición... Qué increíble, somos los uruguayos así como ayer, ¿no? Siempre, nunca favoritos, siempre desde atrás, como dice la canción. Parece que Dios nos dejó a Larrañaga en el momento justito ahí para que ocurriera la posibilidad de este cambio, después se lo llevó, y hoy estamos ahí al límite, ¿no? En los descuentos, para ver si ese hombre biológico, como usted dice, ese ciudadano biológico, esa mujer, ese hombre, votan con esa racionalidad, cuidando nuestras libertades, y especialmente la de los chiquitos, la de los que vendrán. Es todo eso lo que se juega el domingo, ¿no? Esto corre por mi cuenta, sé que estamos en veda. Estamos en veda, pero la conversación con la vecina frente amplista y la prima frente amplista el domingo al mediodía, si se da, el argumento, insisto, reiterativo. Nuestro presidente de la República abandonó la presidencia con una tasa de delitos en crecimiento brutal. Recordemos siempre que el Frente tomó el gobierno con 7.000 rapiñas y lo dejó con 30.000 rapiñas. 7 por 4, 28, de acuerdo a mis matemáticas elementales. 4 veces más de rapiña, hablaban contra el delito, y Mujica salía a decir el placer que sentía de empuñar un arma, cometer delito y someter a la gente, someter al público de ese banco que lo respetaba, entre comillas. Esa consideración tendría que ser lapidaria para enfrentar a los votantes del sí a un cargo de conciencia. ¿Qué queremos votar? Esa continuidad de incapacidad de persecución del delito, de incapacidad de autocrítica, de búsqueda por la violencia de efectuar logros. Bueno, ese razonamiento para mí sería lapidario en el momento en que estas últimas horas intentemos convencer todavía a los disparatarios que están utilizándose para combatir el no. Tengo grandes esperanzas. El domingo los partidos no se pueden gritar, obviamente hay que esperar, grandes esperanzas de que sea en términos de paliza que el no pueda prosperar. Ya Uruguay nos dio la puntita ayer, así que el domingo celeste, y va a ser, además de emocionalmente correcto, racionalmente correcto, una sociedad que tiene derecho a defenderse. Doctor, muchísimas gracias y lo espero el próximo viernes, Dios mediante, y con un muy abrazo, buen Rubén. Que pase muy bien. Espero que sí. Un abrazo. Gracias. Bueno, realmente un lujo, y me dejó ahí entonces picando el argumento, está muy importante. Es imbatible ese argumento para hablar con tu vecina, con tu prima, con tu tía, con quien sea, que tenga esa orientación. ¿Querés esa realidad violenta o querés una realidad racional, de convivencia, de libertad? Eso hay que decidir el próximo domingo 27. Nos vamos, tengan todos ustedes un excelente fin de semana, pensar muy bien todo esto, reflexionar muy bien,
y nos reencontramos el lunes a partir de las 10 de la mañana, esperemos que con la celeste triunfante por partida doble, para preguntarnos en dónde estamos. Chau.